Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hay un tema que es cada vez más preocupante y de hecho ha vuelto a estar en todos los noticieros, ha vuelto a ser un tema de noticia a partir del caso Canata, de la explosión del caso Canata. Es el tema de trata y tráfico de niñas, jóvenes y adolescentes y mujeres en general. Cochabamba, como departamento, es uno de los departamentos y una de las regiones más afectadas por este problema. De hecho, cuando vemos datos de denuncias, en términos de denuncia, aunque es muy difícil medir este problema a partir de las denuncias, porque realmente es un problema que no se denuncia, sobre todo cuando ocurre en áreas rurales, pero en términos de denuncias numéricas, Cochabamba es el segundo departamento con mayor denuncias de trata y tráfico. Es decir, es un tema preocupante y es un tema que hay que empezar a estudiarlo, a conocerlo. Y experiencias que se dan en otros países, investigaciones que se dan en otros países, también nos pueden servir como luces para comprender lo que está pasando aquí. Justamente al respecto nos visita esta semana en el CESU Nina Lowry, la doctora Nina Lowry, de la Universidad de St. Andrews de Escocia, que da la casualidad acaba de terminar o ha terminado un proyecto sobre el tema de trata y tráfico en Nepal. Entonces vamos a aprovechar su visita para hablar justamente de esa investigación, de su perspectiva sobre el tema, de cómo ella propone solucionar o cómo enfrentar el problema y de los resultados que ha conseguido hasta el momento. Mil gracias por acompañarnos en el set hoy día, Nina. Gracias. Bienvenida a Cochabamba y bienvenida. Sí. Que además conozco muy bien, porque San Andrés justamente es una universidad que tiene amplia experiencia en estudios andinos, o sea que están constantemente relacionados con Bolivia, ¿verdad? Sí. Qué bien. A ver, cuéntanos, empezaremos por lo principio, por lo básico. ¿Cómo a nivel internacional se está tratando el tema de trata y tráfico? Sí, bueno, claro, es un problema a nivel global, ¿no? Y hay varias ramas de políticas y también de investigación. Lo más fuerte, diría yo, es el tema de criminalizarlo y llevar el juicio a los traficantes. Eso forma parte de una imaginación del problema como algo vinculado con el terrorismo, el tráfico de armas, la droga, ¿no? O sea, una forma en que se puede hacer plata a nivel mundial e invertirlo en cosas criminales, ¿no? Entonces hay mucho interés de la cooperación internacional y especialmente una gran fuerte de USAID en empujar esta línea. Entonces hay apoyo a países con alto nivel del tráfico en cambiar las leyes para que puedan llevar el juicio a los traficantes. Entonces, diría yo, ese es el tema más importante, pero y que realmente donde hay más plata para combatir el tráfico de personas. ¿Quién es USAID y en general cuáles son los países que apuntan a la criminalización de los traficantes? Bueno, hay USAID, los Estados Unidos tienen algo que se llama el TIP, el tráfico en personas, un informe anual donde van evaluando el marco legal en lo cual se puede pensar en cómo el país está mejorando la situación de enfrentar el tráfico. Si un país baja en la escala, entonces USAID corta el financiamiento. O sea, hay un relación. Claro, es un juego de poder vinculado al financiamiento. Pero también dentro de la Comunidad Europea hay también otra rama de tratar de combatir también el tráfico de personas y ahí se enfoca mucho en los derechos de las personas quienes han sido traficados también. Al lado yo he estado trabajando con movimientos de mujeres, quienes ellas mismas han tenido la experiencia de ser traficados, ¿no? Y hay una rama que viene de este lado, donde las mujeres dicen, no somos víctimas, o sea, tratan de contestar esta construcción de ellas como víctimas del tráfico, ¿no? Mientras que el lado de la criminalización realmente los vean como víctimas. Sí. Y sabemos, ¿no?, de las investigaciones feministas, de muchos años de trabajo sobre género y desarrollo, que es súper importante pensar en las identidades de las personas quienes pueden intervenir en esas cosas. Entonces, no ser víctima es otro lado y o sea,
movimientos sociales y ONGs también trabajan esta línea para ver, digamos, la forma en que las mujeres pueden hacer otras vidas, tener derechos de la ciudadanía, cosas así, ¿no? Pero ¿y qué pasaría en ese caso? A ver, desde una visión bien tal vez ingenua, bien básica, ¿qué pasaría con los traficantes? Es decir, sí, apuntamos a los derechos de las mujeres que han estado en traficantes, es decir, ¿qué pasaría con el otro lado de la moneda? Es decir, la trata y tráfico está vinculado al narcotráfico, está vinculado al contrabando, está vinculado a toda una economía subterránea que caracteriza a muchos de nuestros países. Sí. Entonces, está bien, no criminalicemos, buscaremos más bien trabajar con las personas, ya no víctimas, con las personas y sus derechos como mujeres, pero ¿qué pasa con la otra faceta? ¿Qué se propone? Diría yo que no es no criminalizar, sino hacer las dos cosas a la vez y pensar bien dónde va la inversión en términos de proyectos. Por ejemplo, hay fondos para prevenir en vez de criminalizar nomás, ¿no? O sea, es una cosa llevar el juicio a un traficante, que es súper importante, pero hay que tomar en cuenta el costo de esto en las vidas de las mujeres, quienes tienen que pararse ahí y decir, mira, él o ella me traficó y aquí estoy, pero ahí pensar en la venganza de otras personas por encima de ella, ¿no? Mientras, si hay inversiones en cómo se puede prevenir, el tráfico en el primer instante, o sea, trabajar en zonas rurales de donde vienen las mujeres, a hacer una difusión sí, de estrategias y políticas de prevenir, eso es importante también, ¿no? A ver, es bien interesante lo que planteas, porque ahí está, cuando uno plantea este problema, más bien está hoy en día, que recién ha surgido, que recién se visibiliza en sociedades como las nuestras, porque hasta ahora sí existía, pero como que no se lo conocía. Hay denuncias hace 5 años en ciertos lugares que hay bolivianas traficadas en Chile, pero no es algo que la gente reaccionaba, recién ahora se está empezando a reaccionar, tal vez porque esté llegando a los ámbitos urbanos, y como que todo el mundo estamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo se abordan las estrategias de prevención? Tú dices, invertir en la prevención, ¿cómo se puede trabajar el tema de prevención? ¿Cómo se está planteando trabajar el tema de prevención? Sí, bueno, es interesante preguntar hacer esta pregunta a las mujeres mismas, ¿no? Quienes han tenido la experiencia de ser traficadas. Y ellos dicen, ¿no?, que, bueno, realmente no hemos sabido de esa cosa. O sea, hay muchos que dicen, bueno, ¿realmente ha sido traficado usted o se fue voluntariamente, ¿no? O realmente se fue migrando, pero bueno, o sea, hay mucho énfasis en eso, en vez de realmente escuchar a las mujeres y los niños también y preguntarle qué tal fue en tu situación, qué estaba pasando ahí en tu contexto social, económico, para que para usted eso no apareció como una senda peligrosa, ¿no? Y también diría yo que podemos hablar de la educación de la gente, pero yo creo que es más allá de eso, es también entender que en el mundo hoy en día hay migración por todas partes. Sí. Dentro del proceso legal de la migración hay puntos de vulnerabilidad hacia el tráfico de las personas. Yo vine esta semana en el vuelo de BOA, que realmente me encantó. Ya soy hincha de BOA, directamente de Madrid a Cochabamba. Yeah. Fui la única extranjera ahí. ¿Eran puro bolivianos? Puro bolivianos, puro cochabambinos. Van y vienen todo el tiempo, ¿no? Todos son migrantes, pero seguramente que en este avión habrá cuentos, historias y experiencias de momentos de peligro de tráfico, ¿no? Claro. Estas experiencias tenemos que captar, grabar, para ahí ¿cómo se dice? Educar a la gente en las zonas de donde vienen. Para ver cómo se puede actuar. No quiero decir educar, pero no sé la palabra. Pero informar. Informar sí, acerca de cómo prevenir estas situaciones de vulnerabilidad. Conocerlo, reconocerlo y de ahí darles las materiales y la información para enfrentarlo. Y quería decir también que eso no solamente pasa aquí en Nepal y Bolivia, es notorio en mi país también. O sea, ese es un problema a nivel nacional e internacional. Y una de las cosas que a mí me da pena en mi propio contexto en Gran Bretaña,
a pesar que no hago trabajo de campo ahí, es el asunto que en las medias hay mucha cobertura de los, hemos rescatado a estas mujeres, ¿no? Estos niños, lo que sea, pero no se piensa bien en qué pasa después, porque lo que pasa es que los envían de nuevo a sus países y llegan ahí, están rechazados por sus familias, llegan a veces con deudas y ya les ponen en una situación súper vulnerable. ¿Ustedes han hecho estudio de mujeres que han sido rescatadas y devueltas a sus países? Eso justamente ha sido el énfasis del proyecto en Nepal. Cuéntanos, pero dos preguntitas antes de entrar al proyecto en Nepal, que a mí me interesa mucho, porque ahí sí ustedes se basaron en escuchar a las mujeres, recuperar su voz como una alternativa a las políticas nacionales e internacionales que se llevan a cabo para combatir este problema. Pero antes de entrar al tema, dos cositas. ¿Cuáles son los países más vulnerables actualmente frente a este tema? Bueno, ¿sabe qué? Yo creo que eso es lo que les encantan las organizaciones como USAID, para que ahí se puede decir, ahí está. Claro, pero diría yo que está por todas partes. Y si nos enfocamos solamente en unos países, vamos limitándoles y no somos capaces de allá de pensarlo en una forma más global. Claro que sí. Y el otro tema, hemos hablado de las mujeres, ayer ha sido el Día de la Mujer boliviana, ¿no? Entonces es un tema... Felicitaciones. Pero hay un tema, tú dices las mujeres, tráfico de mujeres, ¿cuáles son los más vulnerables? ¿Mujeres, niños, hombres? Debe haber también tráfico de hombres. Hay tráfico de hombres, depende del contexto, ¿no? Por ejemplo, en el contexto que conozco mayormente en Nepal, hay tráfico de hombres para trabajar en Qatar, Dubái, en la construcción, ¿no? Van como migrantes legales, pero les tratan en circunstancias que son terribles. Hay también tráfico de niños, hombrecitos, para el circo. Y para esto de, ¿cómo es? Concursos de, ¿qué es camel? Camel. No sé, eso sí que... Soñamos, pero con... camellos. Camellos, ya, sí. ¿De qué concurso de...? Entonces, son algo así bien específico, ¿no? Pero también en Nepal hay, en este contexto, tráfico de mujeres para el trabajo como empleada de casa, y ahí también hay abusos de violencia y sexual, y hay tráfico sexual también. ¿Que debe ser el más fuerte o no? Es el más fuerte, diría yo, en el contexto que yo trabajo, pero también hay una gran crítica que en las investigaciones sobre el tráfico es que si enfatitas demasiado en lo de sexual, no tomas en cuenta lo que está pasando mucho más de eso, que son abusos laborales, la esclavitud. Que en realidad ese es el problema. Entonces, yo creo que soy geógrafa, ¿no? Entonces, para mí es importante entender en cada contexto cuál es la línea de tráfico más importante. Y va cambiándose, ¿no? O sea, sabemos que se lleva a la gente del Chapari para pisar coca, es tráfico de niños, ¿no? Y en algunos momentos eso ha sido más fuerte que en otros aquí en Bolivia. Entonces, siempre tenemos que estar el día con la cosa. Es bien interesante lo que tú dices, porque ahorita se habla de trata y tráfico, al tiro se piensa en esclavitud sexual de mujeres llevadas a otros países, cuando en realidad sí, son diversos fenómenos que había que tomarlos en toda su complejidad, pero de hecho están vinculados a la migración en la mayoría de los casos. Y por ejemplo, en el caso de Nepal, y eso fue antes del terremoto, el trabajo de campo que hicimos fue un proyecto de 3 años, ¿no? Conjunto con una ONG súper impresionante que se llama Shakti Samuja, que es formada de mujeres quienes han tenido la experiencia de ser traficadas. Fue fundado en 1996 de un rescate de bordelos ahí en India, y Nepal no quiso aceptar a estas mujeres. Los estigmatizaron, dijeron que todas eran prostitutas, que iban a traer la sida y todas esas cosas. Entonces, Shakti Samuja está enfatizando el lado de los derechos de las ciudadanos como mujeres, ¿no? Quienes han regresado. Entonces, esta énfasis en el proyecto de nosotros nos ha traído el lado de pensar en qué voz tienen estas señoras en
en la política del tráfico, ¿no? En tratar de enfrentarlo en este contexto de Nepal. ¿Y cómo vieron el problema? A ver, contamos un poco el resultado de la investigación. Bueno, primero dijeron, no somos víctimas, no queremos este título. Y segundo, allá en Nepal pusieron mucha énfasis en la ciudadanía, porque tenían, bueno, no quiero darles una historia de Nepal, pero hasta muy reciente tenían también una asamblea constituyente para escribir una constitución, como aquí en Bolivia, ¿no? Bueno, allá no lo nombran pluricultural, lastimamente, pero antes que eso, las mujeres no tenían derecho a la ciudadanía, sino más. Los hombres y mujeres tenían que ir a pedirlo cuando llegaron a 15 años. No te creo. Y las mujeres necesitaban que un hombre de su familia vaya a pedir su ciudadanía. Sí. Y puedes imaginar que, bueno, muchos han sido llevados como en un proceso de tráfico de personas antes que recibir la ciudadanía. Al regresar, han sido rechazados de sus familias y ¿quién le van a...? Claro. Y sin ciudadanía, sin carnet, no puedes hacer nada. Entonces, en este contexto específicamente, ellos trataron de movilizarse hacia asegurar derechos de la ciudadanía por ellas mismas, ¿no? Y por la línea de sus mamás. Y más que nada, el proyecto de nosotros, trabajando con Shakti Samuja, fue importante en cambiar el proceso de discutir la Constitución para que acepta que los niños sin padre pueden ser registrados como de Nepal, ¿no? O sea, eso fue un empuje de las mujeres que han sido traficados, porque claro, tenían hijos, ¿no? Y no, ¿de dónde sacan los hijos? Pero eso también ha afectado a todas las mujeres. Entonces, eso es una de sus políticas súper importantes. El otro que ellos piensan es muy importante es sacar a la luz el costo psicológico que lleva el juicio al traficante, ¿no? Eso no es decir que no lo deberían hacer, y hasta que el USAID, bueno, el State Department en los Estados Unidos, dieron un premio a una de sus fundadoras, porque ella fue la primera persona en Nepal a llevar el traficante de ella hacia un juicio. Pero, ¿sabe qué? Ella me contó y salió así una foto súper bonito con ella y Hillary Clinton, ¿no? Y como que yo la conocí, estamos charlando después de una entrevista y yo le dije, bueno, ¿cómo fue ahí encontrarse con la Hillary Clinton, no? Y me dijo, ¿sabes qué, Nina? Justamente antes que iba a entrar a recibir el premio, por la primera vez en como 20 años, cuando estaban contando de mi historia, vi por primera vez el persona quien me traficó. Así me le imaginó y me paralizó, me dijo. Y me dijo que alguien la había empujado y que la Hillary Clinton había visto que algo pasó y puso así y le dijo, está bien, estás con amigos. Y ella me dijo, en este momento, el toque de otra mujer, no importa quién es, me ayudó. O sea, impresionante. Qué impresionante, ¿no? Sí. Pero del lado económico y de las políticas tenemos que investigar qué es el costo psicológico, social, económico de llevar el juicio el traficante, ¿no? Y justamente a través del proyecto de nosotros, Shakti Samuja quería recibir capacitaciones en hacer investigaciones y ellos mismos han sacado un pequeño estudio sobre el asunto, ¿no? Claro. Ahora, dentro del costo psicológico también está el miedo, porque yo me imagino que detrás de cada traficante hay una mafia, unas redes internacionales muy potentes. Y locales y familiares, ¿no? Porque muchos han sido traficados por medio de familiares, tíos, compadres, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿y hay estudios sobre las mafias? Hay mafias, deben haber mafias internacionales, me imagino. Sí, hay. Operan localmente y... ¿Sabes lo que...? Hay mucho sobre lo internacional y cuando y hay movimientos transnacionales antitráficos que tratan de entrar a este nivel, pero yo creo que lo que no tenemos hasta ahora es el
poder de hacer enlace entre lo local, que normalmente son estudios etnográficos muy pequeños, y los estudios a nivel internacional. Y claro, es muy difícil conseguir datos cuantitativos sobre el tráfico de personas. Entonces, todavía hay retos metodológicos en las investigaciones del tráfico de personas. Claro, y que habría que empezar a emprenderlos, pero realmente está cada vez más creciendo. Dime, cuando hablas de costo psicológico, ustedes han hecho un estudio de los costos psicológicos en Nepal. Jackie Samuja lo hizo. Sí, ellos lo hicieron en Nepal para el contexto de ellos, pero diría yo también, no quiero hablar de lo que a mí me ha costado hacer este trabajo, porque no quiero el énfasis en mí misma, ¿no? Pero fue muy duro para mí hacerlo, porque yo había trabajado en América Latina 25 años, había vivido en el Perú durante la época de la guerra civil, ¿no? Tenía amigos desaparecidos, había trabajado aquí con movimientos indígenas, ¿no? No estaba, y también soy feminista, he trabajado con mujeres en los barrios de Lima, no estaba preparada por lo que iba a leer en las entrevistas. Y, sí, y una vez tenía que llamar a un amigo, una colega con quien trabajo, y llamarle y decir, por favor, siendo amigo mío y siendo hombre, quiero escuchar tu voz porque estoy perdiendo el hilo con eso y ya no creo que hay buenos hombres en el mundo, ¿no? Porque ahí, no, con 27 entrevistas, llegas a uno donde hay un hombre que no está tan mal. O sea, eso, pero es porque estabas trabajando con mujeres, tal vez si hubiese trabajado con hombres. Sí, con también. hombres hubiera sido. Ahora, sí. hay un fenómeno que a mí me está llamando la atención. Estas trata de tráficas no solo son hombres, ¿no? Es decir, hay muchas mujeres involucradas también. Que trafican a sus propios familiares y también mujeres quienes han sido traficadas, que ellos también vuelven a hacer eso. Una de las cosas que salió del proyecto es que si no hay vidas viables para las mujeres en el estudio de caso nosotros, cuando regresen, entonces el riesgo es la única cosa que pueden hacer es regresar ellos a ser traficadas o si no traficar involucrarse otras. Con el... Pero además es un negocio económico lucrativo, o sea que muchas mujeres también, porque no es porque sean mujeres van a ser buenas, ¿no? Aquí hay una cuestión económica fuerte. Dime, ¿cómo enfrentar este tema, que creo que está creciendo a nivel internacional? Y, a ver, vamos a partir por el otro lado, porque a mí hay un tema que es más humano. ¿Por qué? ¿Por qué está creciendo tanto este problema a nivel internacional? Bueno, yo pondría, ¿está creciendo o es la misma cosa con otra ropa? Si hablamos de la época colonial, ¿no? Y de los pongos y de cosas así aquí en Bolivia. O sea, tal vez lo llamamos tráfico por el movimiento, por el espacio, ¿no? Que es más factible hoy en día, pero es abuso de los seres humanos de uno del otro. Tal vez está creciendo porque lo estamos mirando más. Yo digo que es la misma cosa de siempre. Porque por ahí tiene ya nombre. Antes se llamaba otra cosa, ¿no? Y también está vinculada a eso de hacer plata a nivel mundial y ser ligada a temas del terrorismo. Eso ya es un asunto geopolítico en lo cual los poderes internacionales tienen interés, ¿no? A veces en el pasado no tenía tanto interés en quitarse del colonialismo, ¿no? Claro. Bueno. ¿Cómo enfrentar el tema? Tu experiencia con este grupo de mujeres, que en realidad es un movimiento de reivindicación de derechos ciudadanos, sobre todo, que ha logrado incidir en muchas cosas, ¿qué te dice? ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo se puede? Ellas mismas van bien en su organización y están interviniendo ya a nivel de hacer políticas internacional también, porque están reivindicando en términos de sus saberes, sus conocimientos, sus experiencias. Y yo creo que más allá de lo que han logrado ahí en Nepal y a nivel local, ellos han sido parte de abrir un espacio para esas mujeres dentro del mismo debate sobre el tráfico. Y eso es un paso súper importante, creo. ¿Se están armando otro tipo de grupos de este tipo en otros lugares del país? Sí. O sea, Shakti Samuka fue uno de los primeros, pero ya está en otras partes
jóvenes también, y es eso, y que no sean mujeres nomás, ¿no? O sea, si hablamos de la situación, digamos, en lugares como Dubái, lo que sea, donde hay abusos de derechos humanos en la construcción, por ejemplo, ahí se necesita organizarse también y apoyo internacional en eso, claro. Solidaridad, ¿no? De hecho, es un tema que hay que explorarlo y hay que empezar a juntar lo que tú dices, este desafío metodológico de cómo de casos etnográficos llegar a lo internacional y poder comunicar las cosas, es un desafío grande. Pero antes de terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, Nina, tú estás aquí por un proyecto concreto, y me gustaría un ratito que nos cuentes en qué consiste ese proyecto, porque yo creo que abre posibilidades a nosotras las mujeres de comprendernos y investigar más el tema de las mujeres, sobre todo en ciudades. Sí, es un proyecto que hemos pasado por la primera vuelta y estamos armando también con la María Esther Pozo de CESU, un estudio de caso sobre las situaciones de las mujeres en las zonas urbanas, y es a nivel internacional. Hay estudio de caso en Cairo, en Mumbai, en Georgetown, Guyana, y también en Shanghai y en Ramallah, en Palestina, ¿no? Y es decir, financiado, ojalá, de los canadienses, por favor, darnos la plata, y es para ver en circunstancias diferentes cómo la organización rápida está afectando la seguridad de las mujeres, su vida y todo lo demás. Sí, en las distintas dimensiones económicas. Sí, etcétera. Y también es un proyecto que trata a capacitar a jóvenes de estudiantes maestrías y también movimientos sociales. Entonces vamos a estar trabajando con ese tema aquí en Cochabamba. Qué maravilla. ¿En Cochabamba? Vamos a enfocarnos en Sacaba, porque para mí es interesante, o sea, yo he trabajado antes en la zona sur, pero creo que hoy en día las tensiones más fuertes entre el proceso de urbanización está en los periféricos, las zonas periféricos, donde se encuentra con lo que era campo, lo que era pueblito, porque ya no hay diferencia entre Cochabamba hasta Sacaba. Es parte de la región metropolitana, que es uno además de... Y hay condominios, hay riego que está bajo de riesgo, hay casas de adobe, hay gente que están tratando de hacerse su vida y seguir adelante. Claro que sí. A ver, espero que la próxima ocasión entonces, si consiguen terminar y ser seleccionados, hablemos justamente de ese proyecto. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Mil gracias, Nina, por estar con nosotros, y mil gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias.